familia. Dios es bueno. Tenemos un Dios lleno de misericordia y de amor. Ya le dieron la bienvenida a todos y pues vamos a orar. Le quiero dar las gracias a Dios porque por ese grupo, dijo nuestra hermana Lupita, por el grupo de evangelización que no se ha cansado, por esos hermanos que preparan un plato de comida para aquellas personas que andan necesitadas en la calle, ¿verdad? Esas personas que necesitan un abrazo, que están desesperanzadas, ¿verdad? Que cuando llegamos y le das un abrazo, le das un vaso de café y un pedazo de pan, y es algo bonito. Que el Señor los bendiga de verdad, que el Señor bendiga sus vidas, bendiga todo lo que hagan y no se cansen, de verdad no se cansen. Muchos se cansarán, muchos tirarán la toalla a la mitad del camino, pero en el nombre de Jesús que Dios nos ayude. Vale la pena seguir a Cristo, vale la pena ir a esos lugares y abrazar a esas personas, no solamente llevar el alimento para su cuerpo, sino llevarles esperanzas de Cristo, que tienen esperanza en Cristo Jesús, y que el Señor los ayude para que los saque de ese lugar de tinieblas en el que se encuentran. Por eso, fuertes y firmes en el Señor y para adelante, ¿verdad? Para adelante. Quería leer un salmo, pero sí puedo, para que lo escuchen. Miren lo que pasa. Cuando lo leí dije Salmo 119. Muchos dicen, pues es cierto que somos pecadores. Escuchen lo que dice Salmo 119, versículo 1 al 3. Gracias, hermano. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Lea el 21, nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Pero escuche, cuando leí el 21, uno queda impactado. 21 dice así: reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos, dice. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tu camino, dice. Que Dios nos ayude a seguir en el camino del Señor, que no nos desviemos del camino de Dios, que sigamos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bienaventurados los perfectos de camino, dice su palabra, y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a seguir adelante por el camino de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Gracias porque aún hay esperanza, porque tu palabra dice: mejor es perro vivo que león muerto, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Muchos nos encontramos tal vez cansados físicamente, otros tal vez se encuentran cansados espiritualmente, Señor. A muchos tal vez se les está haciendo pesada la carga que llevan, Padre. Tú eres el que nos da fuerza, Señor. Tú eres el que nos ayuda, Padre. Síguenos ayudando, síguenos fortaleciendo. Cuida nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Porque tu palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es la muerte, Señor. Bendice tu palabra el día de hoy, Señor. Bendice tu palabra, yo la predicaré así como tú me la has dado, Señor. No le quitaré ni le pondré, y lo haré para tu gloria y tu honra, Padre. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Si gustan tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno, muy bueno. Por su misericordia dice la palabra de Dios que no hemos sido consumidos si no fuera por Dios. ¿No quieren ir los niños a la escuelita? ¿Están los niños? No, está bien que estén ahí. Alguien se ha preguntado, yo he estado analizando eso. Muchos a lo mejor ni siquiera sabemos lo que es el Evangelio, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí ni siquiera tenemos la conciencia, ni siquiera por aquí se nos da quién es Dios, cómo es Dios.
El mundo se ha encargado de mostrarnos a un Dios pequeñito, a un Dios crucificado, a un Dios con la cara triste. Ojalá nosotros conociéramos al Dios que le servimos, al Dios Todopoderoso, y tuviéramos un poquito de sabiduría al Dios Santo que le servimos. Nosotros debemos de entender como cristianos que el Evangelio de Dios no es un juego. El Evangelio de Dios ni siquiera es un juego. Miren, es cierto, desde que Cristo llegó a nuestra vida es un privilegio, de verdad es un privilegio que Jesucristo haya llegado a nuestra vida. Pero es una gran responsabilidad que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque podemos ser una bendición para muchas personas, o podemos ser un tropezadero para muchos, empezando primeramente para los de nuestra casa, para nuestra familia. ¿Cuántos hombres y mujeres que se dicen cristianos viven peor que mundanos en el mundo? Aún los que se dicen cristianos. Miren, estaba recordando una historia de una historia real. Lo miré en una televisión, un noticiero. Hace mucho andaba una familia en un parque. Ya ven que en los parques hay zoológicos, y en cada parque donde se encuentra un animal peligroso, antes de la entrada o casi por todo alrededor del cerco le ponen advertencia. En ese lugar estaba lleno de cocodrilos, pero estaba todo cercado. Pero había un letrero en cada parte del alrededor de ese cerco, y decía: advertencia, cuidado, cocodrilos. Dice el noticiero, se ve en las cámaras donde un hombre no le importó lo que decía esa advertencia. Aquel hombre brincó el cerco, anduvo jugando ahí al valiente, no sé qué haría, a lo mejor andaba mal en la droga, pero no le importó lo que aquel anuncio decía. De repente le llegaron los cocodrilos, aquel hombre fue devorado. La familia quería poner una denuncia sobre ese lugar, sobre ese parque. ¿Sabe lo que le salvó a ese parque? No procedió la demanda por el anuncio que tenía. Ese anuncio le salvó de que los multaran ese parque. Aquel hombre brincó, no le importó las consecuencias y murió. La familia estaba terca en querer demandar para que hubiera algo económico. Cuando yo estaba escuchando esta historia, recordaba la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que está escrito en esta Biblia, lo ha leído, que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Todo lo que está escrito, dice la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Desde un versículo donde dice que todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y escuchen esto, hermanos. Un día, todos los que estamos aquí, un día moriremos y le rendiremos cuentas al Señor, dice su palabra. La palabra de Dios nos anima. La palabra de Dios hemos leído que es una lámpara para nuestro camino. Es la que nos alusa, nos va alumbrando en este mundo lleno de pecado, en este mundo lleno de tinieblas. La palabra de Dios es la que nos va diciendo qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. La palabra de Dios te dice por dónde caminar, por dónde no caminar. La palabra de Dios es la que nos va guiando en este camino. El día que estés ante el tribunal de Cristo, no tendrás excusa ante nada, porque dice la misma palabra de Dios que por ella seremos juzgadas. Por la misma palabra seremos juzgados todos los que estamos aquí. Ahí no tendrás excusa y no le podrás decir a Dios: oye, Señor, pues yo no sabía que eso era malo. Yo no sabía que lo que estaba haciendo no te agradaba, Señor. Yo pensé que el hermano estaba exagerando lo que predicaba. No, dice la palabra de Dios que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza y para guiarnos en este mundo de pecado. Escuchen, el libro de Primera de Corintios lo escribió Pablo y nos lo dejó como advertencia a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Y nos dice así, Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1 en adelante. Esto, lo que está escrito, es como una advertencia para nosotros. Dice así: porque no quiero que ignores, Bismarck, no quiero que ignores que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube. ¿Cuántos? Todos, dice la palabra de Dios. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés
en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pablo nos dice, todos estuvieron bajo la nube. Pablo nos dice, todos pasaron el mar. Pablo nos dice, todos en Moisés fueron bautizados. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos. Pero nos dice el versículo 5, y sin embargo, la mayoría de ellos no se agradó Dios. Y dice la Biblia que en aquel día cayeron 21,000 personas. Oye, cuando te pones a reflexionar sobre este versículo, dice la Biblia que venían saliendo del pueblo de Israel, venían saliendo de la esclavitud. Oye, puedes reflexionar, pero era el pueblo escogido de Dios, era el pueblo que había escogido de Dios. Y me ponía a reflexionar, la Biblia te lo dice. ¿Saben por qué Dios castigó a este pueblo rebelde? La Biblia dice que por idólatras, porque su corazón estaba lleno de pecado y de inmundicia, por murmuradores, por soberbios, por altivos, porque en su corazón no estaba Dios, estaba todas las cosas, pero no estaba Dios, porque aún viendo lo que Dios había hecho desde que los sacó de la esclavitud de Egipto, dice la palabra de Dios que abrió el mar y pasó por tierra seca. De día el Señor los iba cubriendo con una columna de nube, de noche los iba cubriendo con una columna de fuego. No les faltó alimento, no les faltó agua. Aún así iban murmurando de Dios. Los menospreciaban a Dios. El pueblo que Dios tanto amó, lo menospreciaban a Dios, lo tenían en poco. ¿Saben qué pensaban? ¿Qué pensaban? Dios no me ve, Dios no me oye. Como muchos de los que estamos aquí, hacemos cosas que no le agradan a Dios, pensando que Dios no nos ve ni nos escucha, hermanos. Dios en su misericordia puso este versículo tan hermoso. Más adelante, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, dice. Dice la palabra de Dios, otra vez te lo digo, hermano, que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza y es para nuestro bien. Y escuche lo que le decía al principio, ni siquiera hemos conocido al Dios que le servimos. Miren, al Dios que le servimos, dice su palabra, que es un Dios todopoderoso. Cuando leo la palabra de Dios desde el principio, cómo creó Dios los cielos y la tierra, la Biblia me habla de un Dios justo. La Biblia me habla de un Dios lleno de amor. Pero la Biblia también me habla de un Dios santo, 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 que no tendrá por inocente al culpable, que no tendrá por inocente a ninguno de los que estamos aquí. Ahora les decía al principio, muchos de los predicadores del mundo nos ha enseñado a un Dios chiquito, que lo hemos bajado a nuestra estatura. Lo decía al principio, nos han mostrado a un Dios, a un Jesucristo crucificado, a un Jesucristo con la cara de lado, triste, lleno de dolor. Si nosotros de verdad conociéramos al Dios que le servimos, hermanos, el mundo se ha encargado de mostrarnos a ese Dios que lo bajamos hasta nuestra estatura, hermanos. Por eso la gente menosprecia a Dios. Por eso aún los cristianos menospreciamos a Dios, mejor dicho, hermano. A veces creemos nosotros que con venir a la iglesia, cantar, levantar nuestras manos, estamos agradando a Dios. Muchos menospreciamos a Dios. Saliendo de ahí, salimos a practicar el pecado, algo que no le agrada a Dios. Miren, muchos de los que estamos aquí ni siquiera hemos conocido a ese Dios santo que dice la palabra de Dios. Muchos de los que estamos aquí ni siquiera tenemos en nuestra conciencia que todo lo que hacemos, el Señor nos está viendo y nos está escuchando. Allá en donde tú te encuentras, en tu cuarto, en tu recámara, ahí está Dios, dice su palabra. Cuando yo leí la primera vez el libro de Isaías capítulo 1, donde Dios habla, le habla a ese pueblo rebelde, a ese pueblo que Dios ama tanto, a ese pueblo que amaba tanto Dios, a ese pueblo que le dijo estas palabras en Isaías capítulo 1, versículo 2. Isaías capítulo 1, escuchen lo que Dios le dijo a ese pueblo.
y puso como testigo a los cielos y a la tierra. Dice así: oíd cielos y escuchen tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Escuchen lo que dice. Le dice al pueblo escogido de Dios: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, dice. Y escuchen lo que quiero compartirles, hermanos. Este pueblo cargado de maldad, así como lo describe el Señor, este pueblo lleno de iniquidad, este pueblo lleno de maldad, este pueblo perverso, aún le seguía sirviendo al Señor, aún seguía haciendo las cosas que Dios les había ordenado. Este pueblo cargado de maldad aún seguía haciendo sacrificios a Dios. Este pueblo cargado de maldad, como lo dice la Biblia, aún le seguían llevando los sacrificios al Señor, le seguían haciendo holocaustos, aún se congregaban, hacían fiestas solemnes pensando que estaban agradando a Dios. Miles y miles de hombres haciendo sacrificios, le llevaban holocaustos, les daban, sacrificaban becerros, les hacían lo que Dios les ordenaba. Pero ¿saben qué hacían? Saliendo, vivían con una vida llena de pecado, vivían apartados de Dios. Aunque seguían sirviéndole a Dios, ya se habían alejado de Dios. En el versículo, al final del versículo 4 dice: se volvieron atrás, aún haciéndole lo que Dios les había ordenado. Dice: se volvieron atrás. Por eso Dios les decía y nos dice a nosotros en los siguientes versículos. Dios nos reprende duramente a aquellos hombres que se congregaban, a aquellos hombres que levantaban sus manos, a aquellos hombres que lloraban y que cantaban, a aquellos hombres que les llegaban sacrificios. ¿Saben qué les decía el Señor? Estoy hastiado de lo que tú haces, hastiado estoy de tus holocaustos. Versículo 11. El Señor nos reprendió duramente a ese pueblo que Dios amaba, a ese pueblo que le servía a Dios. Escuchen lo que dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve eso?, le decía. Estoy hastiado de tus becerros gordos, estoy hastiado de tus holocaustos, de tus carneros y de cebo de animales, de tus becerros y animales gordos. No me traigas más vana ofrenda de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Escuchen el 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso, decía Dios, me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Estoy cansado de soportarlas. Y escuchen, este pueblo creía que a Dios le estaba agradando todo lo que ellos hacían, hermanos. Todo lo que ellos hacían, el pueblo, otra vez te lo voy a decir, pensaba que agradaban a Dios. Oye, los mandamientos que ellos estaban haciendo, Dios se los había dado. Dios les dijo: hagan sacrificios, pongan incienso. Todo eso eran ordenanzas de nuestro Señor. Pero ¿saben por qué el Señor los reprendió duramente? Porque ya solamente lo hacían por hacer, ya se congregaban por congregarse, ya iban a predicar solamente por costumbre, ya oraban por costumbre. Dice su palabra que el corazón de ellos ya está lejos. Ya no había temor en el corazón de ellos. Cuando nosotros perdemos el temor, decía bien mi esposa: pon temor en el corazón de mi esposo. ¿Sabes qué va a pasar contigo si le pierdes el temor? Te va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Hacía sacrificios, quemaba holocaustos, hacía lo que Dios le decía, pero su corazón estaba lejos de ahí. Este pueblo de Israel, este pueblo cargado de pecado, todo lo hacía como un ritual. Saliendo de ahí, llevaba una vida llena de pecado. ¿Saben qué hacían? Salían de ahí y se iban a revolcar como los cerdos. Saliendo de ahí, iban a comer su propio vómito, como dice la palabra de Dios. Esas palabras que te estoy diciendo están escritas en la palabra de Dios. Y escuchen lo que Dios quería. Dice el Señor, decía: ¿sabes qué? Estoy cansado de lo que tú haces.
Estoy hastiado de tus holocaustos. Escuchen lo que dice Dios más adelante. En el versículo 15. Dice: cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprende a hacer el bueno. Dice Dios: aunque levantes tus manos, yo no te veré, esconderé de ti el rostro, dice. Aunque ores y ores, multiplica tu oración, yo no te escucharé, dice. Aunque me lleves holocaustos, aunque te congregues, aunque vayas y prediques, aunque des lo que des, dice. ¿Saben qué es lo que quiere Dios? Deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. ¿Sabes qué es lo que quiere el Señor? Deja de hacer lo malo. ¿Sabes qué ha pasado en nuestra vida? El mundo nos ha enseñado solamente una religión y se nos ha olvidado al Dios de los ejércitos, al Dios que le servimos, al Dios santo, 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 que no tendrá por inocente al culpable, dice su palabra. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Y escuchen, hermanos, lo decía, la religión y el mundo nos ha hecho creer que levantar nuestras manos, que llorar, que cantar, que venir al culto y hacer esas cosas, eso es adoración, que eso es adorar a Dios. La mayoría de los que estamos aquí creen que levantando tus manos, llorando y cantando estás adorando a Dios. No. ¿Sabes cuál es la verdadera adoración? Cuando le servimos a Dios con un corazón limpio, con un corazón humillado, cuando le llegamos a Dios, cuando buscamos la santidad de Dios todos los días. Cristo le dijo a la samaritana: vendrá el día, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. La verdadera adoración es venir y cantar y llorar y salir y vivir pecando. Un verdadero adorador se guarda para Dios, hermanos. La verdadera adoración que agrada a Dios, la verdadera adoración que agrada a Dios, es un hombre y una mujer que vive obedeciendo su palabra, que vive santificándose todos los días, buscando de Dios todos los días. Qué bueno que vienes y levantas tus manos y lloras y cantas y danzas y haces lo que haces. Pero la verdadera adoración, de ahí para adelante. Miren, hermanos, millones de hombres, miles de hombres que viven en adulterio, viven en fornicación, son murmuradores, son maldicientes. Eso es lo que hacen. Millones de hombres vienen al culto solamente para limpiar su sucia conciencia, ese pecado sucio que traen en su corazón. Creen que con venir, levantar sus manos, darse golpes de pecho, con eso estamos agradando a Dios. Millones y millones de hombres y mujeres viven engañados. Un verdadero adorador se esfuerza por agradar a Dios. Te lo digo nuevamente, millones de hombres y mujeres que viven en pecado, que viven en adulterio, que viven fornicando, llenos de pecado y de inmundicia, hacen eso. Vienen los domingos, vienen a misa, porque ya solamente los domingos vienen a misa los domingos, levantan sus manos, cantan, lloran, hacen un ritual solamente. Hacen un ritual, dicen gloria a Dios, aleluya, y se van saliendo de ahí, se van a lo mismo, a seguir pecando y practicando el pecado, diciendo: Dios no me ve, Dios no me oye. Un día le rendiremos cuentas al Señor, hermano. ¿Saben en qué pensaba cuando estaba escribiendo esta palabra? ¿Saben quién es el que le hace más daño a la iglesia de Dios? No son ni los mundanos. ¿Saben quién le hace más daño a la iglesia de Cristo? Aquellos que nos llenamos la boca de decir que somos cristianos y vivimos como mundanos. Aquellos hombres que andan en la calle con la Biblia en los brazos y al rato te ven por ahí maldiciendo, te ven cometiendo adulterio, fornicación, murmurando, mujeres chismosas. Vas a visitar a una hermana y solamente a murmurar, creyendo que Dios no te ve, creyendo que Dios no te oye. Cuando vas a visitar al hermano, solo murmuran entre uno, murmurando y murmurando, pisoteando al hermano caído. Ya miraste a la hermana, ya miraste al hermano. Un verdadero adorador se guarda para Dios. Un verdadero adorador se santifica para Dios. Dice la palabra de Dios, Pablo lo dejó escrito en el libro de Romanos,
capítulo 2, versículo 24. Dejó escrito estas palabras. Escúchenla, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. ¿Alguna vez ha escuchado decir, ¿y eso qué es cristiano? ¿Alguna vez ha escuchado decir, por eso mejor yo no ni me acerco a la iglesia? ¿Sabes por qué? Por culpa de nosotros. Por culpa de aquellos que decimos que somos cristianos, creyendo que Dios no nos ve y que Dios no nos oye. Dice la palabra de Dios que todos los días los ojos de Jehová están mirándote y te están escuchando. Ahí donde estás en ese cuarto, donde estás en ese teléfono, mirando pornografía, mirando cosas que no le agradan a Dios. Yo no sé si a ti te agrada mirar algo que no le agrada a Dios. Cuando andas en la calle, miras a una mujer que anda vestida, que no, indecorosamente, o yo no sé, cualquier cosa. Y escuchen, Dios nos mira, Dios nos oye donde andemos. Dice la palabra de Dios que Dios escudriña nuestro corazón, que Dios escudriña nuestra mente. Por eso David le decía, Señor, escudriña mi mente, escudriña mi corazón. Miren, dice en el libro de Ezequiel capítulo 8 versículo 12 que había un hombre, un día Dios le dijo a Ezequiel le dijo, lo llevó a una visión, le puso una visión a Ezequiel. Le dijo, mira, ven, te voy a llevar en el espíritu para que mires lo que hacen los ancianos, lo que hacen los profetas a escondidas, dice, creyendo que no me ven, creyendo que no los veo, creyendo que no los oigo. Escuchen lo que dice Ezequiel capítulo 8 versículo 12. Ezequiel capítulo 8 versículo 12. Dice así, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y le sigue diciendo, si lo sigue leyendo en los otros versículos, y lo sigue llevando de cámara en cámara, de cuarto en cuarto, como esos ancianos que ofrecían ofrendas a Dios, como esos hombres que le servían a Dios a escondida, vivían pecando, hacían cosas abominables ante los ojos de Dios, diciendo ellos, Dios no nos ve, Dios no nos oye. Miren, por eso Dios le dio la sentencia a esos hombres en el versículo 18. Ezequiel capítulo 8 versículo 18. Hoy tomaremos la cena del Señor. Por eso Dios me puso compartir este tema, hermanos, porque podemos ir caminando, ir por un camino que parece recto, pero que a su final dice la palabra de Dios que es la muerte. Escuchen la sentencia que él dio para estos hombres. Ezequiel 8:18. Pues también dice Dios, yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Otra vez, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y escuchen, la gente vive pecando, los cristianos viven pecando todavía, y no pasa nada. Vuelves a pecar y no pasa nada, y vuelves a pecar otra vez y no pasa nada. Y si dicen en sus corazones perversos, no me ve Jehová, no me oye Dios. Escuchen lo que dice. En aquel día, dice la palabra de Dios, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y escuchen, hermanos, ahorita, si quieren todos los que estamos aquí, pues, saliendo de aquí, si quieren saliendo de aquí, podríamos pensar que nos burlamos de Dios. Puedes escupir a Dios si quieres, puedes levantar tu rostro y burlarte de Dios, puedes hacer lo que quieras, pisotear la sangre de Cristo, entendiendo esto, que un día estarás ante la presencia de Dios. Estaremos ante la presencia de Dios, sabiendo esto que está escrito, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Puedes salir ahorita a escupir al cielo, puedes seguir maldiciendo, puedes seguir con tu vida de pecado, pero teniendo en mente
que un día le rendiremos cuentas a Dios, sabiendo que está escrito que Dios no tendrá por inocente al culpable. Escuchen, al Dios que le servimos, hermanos, es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. A ese Dios es un Dios grande, que ni siquiera lo hemos conocido de verdad. Ni siquiera lo hemos conocido poquito, hermanos. Por eso muchos lo menospreciamos. Por eso hacemos lo que queremos, porque no hemos conocido al Dios de la Biblia. Antes, un día compartí esto. Si nosotros conociéramos a Dios, he visto hermanos, hermanas, me ha pasado a mí, menospreciamos a Dios. Antes de llegar al culto, ¿saben lo que hacemos? Pasamos a la tienda a comprar chicles, a comprar sodas, a comprar sabritas, como si viniéramos al circo, como si viniéramos al cine, menospreciando al Dios de los cielos, menospreciando a ese Dios lleno de misericordia, pero ese Dios santo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, antes de llegar, llegamos a la tienda, nos sentamos ahí y empezamos a comer y a comer, aún escuchando la palabra de Dios, hermanos? ¿Saben qué? ¿Saben en qué pensaba, hermanos? Un verdadero hijo de Dios se esfuerza por vivir en santidad, sabiendo que tenemos a un Dios santo. Un verdadero hijo de Dios se purifica así como Dios es puro, hermanos. Un hijo nacido de Dios se esfuerza por agradar al Padre todos los días, cada día, todos los días. Se esfuerza por decirle al Señor, ayúdame a no fallarte hoy, cada día que nos levantamos, porque tenemos un Dios santo, 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 3 veces santo, dice su palabra. Dice la Biblia, Pedro lo escribió en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice así: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Dice la palabra de Dios que el juicio comenzará por la casa de Dios. ¿Saben por qué? Porque la casa de Dios está lleno de pecado, llena de iniquidad. Porque el corazón de aún de los que se dicen cristianos está llena de suciedad, necesita ser purificado. El templo de Dios, hermanos. Y escuchen, ya terminamos porque vamos a pasar a la cena del Señor. Pero la Biblia dice que Jesucristo vendrá por una iglesia sin mancha. ¿Lo ha leído? Jesucristo dice que vendrá por una iglesia pura, una iglesia sin tacha. La Biblia dice que vendrá por una iglesia que le espera todos los días, que todos los días está diciendo, Señor, ven. Que cada mañana que se levanta, esa iglesia piensa en su corazón, tal vez hoy vendrá nuestro Señor Jesucristo. Se levanta y ora y le dice, Señor, ayúdame a no fallarte hoy, Señor. Ayúdame a santificarme, santifícame con tu palabra, santifícame con tu verdad. Esa iglesia que lo espera todos los días. La Biblia nos dejó escrito algo bien hermoso. Unas palabras, las últimas palabras que escribió en el libro de Apocalipsis, hermanos. Y escuchen, en el libro de Apocalipsis escribió unas palabras de advertencia para cada uno de nosotros. Para aquellos hombres y para aquellas mujeres que dicen, pues ¿quién no peca? Para aquellos hombres y aquellas mujeres que dicen, no, pues que se rinden y se tiran al piso solamente. La Biblia nos llama a santidad porque tenemos un Dios santo. La Biblia nos manda a purificarnos porque tenemos un Dios que es puro. El libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 7 lo hemos leído muchas veces. Apocalipsis capítulo 22 versículo 7 dice así. Dice así: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y escuche, el que sigue el 11, el versículo 11, lo hemos leído muchas veces, dice así: el que es injusto, ¿qué dice? Sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, dice,
santifíquese todavía. Nos empieza diciendo, el que es injusto, en pocas palabras, ¿sabes qué es lo que nos dicen? El que quiera seguir enlodándose, enlódese bien, llene la medida, creyendo que Dios no te ve, sabiendo esto, que un día le rendiremos cuentas al Señor. Pero también nos dice, el que es justo, siga practicando la justicia, el que es santo, siga santificándose aún más todavía, dice la palabra de Dios. Escuchen, hermanos, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, dice su palabra. El versículo 14 dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Otra vez, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y escuchen lo que sigue. Y si está en esa lista o estamos en esa lista, oiga lo que Dios dice. 15. Mas los perros estarán fuera. Estaba buscando qué significa la palabra perros, porque la Biblia lo dice así. Mas los perros, dice, estarán fuera. Ahí habla algo más profundo de esas personas que viven en la inmundicia todavía. Dice la Biblia que nadie inmundo entrará en los cielos. Eso es algo, los impíos que rechazan a Dios, o hombres y mujeres que se dicen ser cristianos que viven llenos de inmundicia todavía. Dice la Biblia, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace mentira. Otra vez, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace mentira. Pensaba cuando escribía esta palabra, hermanos, de verdad que tenemos un Dios grande, hermano Héctor, hermano Junior, hermano Bismar, a todos los que estamos aquí. Ojalá Dios ponga en nuestro corazón que no solamente es venir a la iglesia y levantar nuestras manos, cantar y llorar y salir de ahí y tener una vida peor que un mundano. La palabra de Dios dice que tenemos un Dios santo, porque tú puedes ser un tropiezo para muchos. Tú puedes ser un tropiezo primeramente para tu familia. ¿Cuántos de los que están aquí un día llegaron a su casa? ¿Sabes qué? Cristo me salvó. Empiezas a leer la Biblia, pasa un mes, 2 meses, un año, y al rato te ven otra vez peor que un mundano. Sigues maldiciendo, vuelves a ser la misma persona o peor que antes. Padres que siguen tratando a sus esposas peor que un trapo viejo, perdónenme. Tratan a sus esposas como sirvientas. Hombres que no tienen ni siquiera el amor de Dios. Hombres, como dice el libro de Efesios, hombres que no tienen ese amor a Dios, siguen otra vez maldiciendo. Podemos ser una bendición para muchos, un tropezadero para muchos. Por eso la palabra de Dios dice que nos santifiquemos todos los días, que nos purifiquemos, porque tenemos un Dios santo y un Dios puro, hermanos. Ojalá Dios toque nuestro corazón y su palabra nos enseñe al Dios que le servimos. Un día, un hombre soberbio, un día que tenía todo en el palacio real, dice la palabra de Dios. Cuando leí esta historia, de verdad que se me pusieron la piel chinita cuando leí la historia de Nabucodonosor. ¿Lo ha leído? Dice la Biblia que aquel hombre, era un rey que tenía un palacio grande, una de las 7 maravillas, los jardines de Babilonia. Busca en internet y va a encontrar ese rey. Dice la Biblia que andaba por el palacio real y miraba lo que había hecho. Y dice en su corazón, y escuchen, ni siquiera habló con su boca, en su corazón lo pensó: mira todo lo que mis fuerzas han hecho, todo lo que yo he hecho. Dice la Biblia que aún estaba esa palabra, ese pensamiento en su corazón cuando dice la Biblia que Dios le quitó el corazón de hombre y le puso un corazón de bestia, un corazón de animal. Y por 7 años lo trajo como bestia. Dice que su cabello le creció como plumas de águila. Las uñas le crecieron. Dice que se fue a comer pasto como los animales, porque era un hombre soberbio, un hombre que no le dio la gloria a Dios, al Dios grande. Dice la Biblia que después de 7 años, dice que Dios tocó su corazón, levantó sus ojos al cielo y dijo: Señor, ahora conozco tu
ahora engrandezco tu nombre porque sé que eres un Dios grande, un Dios todopoderoso, dice. Ojalá lo que sintió este hombre estuviera en nuestro corazón para no pecar contra Dios. El capítulo, ojalá leyeran todo el capítulo 119 de Salmos. He guardado tus dichos. Vamos a leerlo una parte, hermanos. Todavía falta tiempo. 119, el versículo 9 en adelante. Escuchen lo que dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Escuchen el que escribió este salmo. Ojalá se te grabe en tu mente y en tu corazón. Dice así: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ni siquiera en tu mente. ¿Sabe lo que dice este hombre? En mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Porque cuando nosotros salimos de aquí y pecamos primeramente contra Dios. Cuando tú vives en fornicación, cuando tú vives maldiciendo, cuando le fallas a tu esposa, cuando le fallas a tu esposo, ni siquiera le fallas a ellos primero. ¿Sabes a quién le fallas? Al Dios de los ejércitos, al Dios santo. A ese Dios le fallamos, hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 10. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, dice. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Este hombre vivía agradando a Dios, así como Nabucodonosor, hermanos. Nabucodonosor, dice la palabra de Dios, que levantó sus ojos al cielo y reconoció la grandeza de Dios. ¿Saben por qué seguimos pecando todavía? ¿Saben por qué se te hace fácil pecar? ¿Saben por qué se te hace fácil agarrar un cigarro o maldecir a una persona? ¿Saben por qué se te hace fácil tratar mal a tu esposa? Porque no has conocido a Dios. ¿Saben por qué se te hace fácil salir de aquí y seguir pecando y enlodándonos? Porque no hemos conocido a Dios. Dice la palabra de Dios que aquel hombre lleno de soberbia, dice que le quitó el corazón de hombre y le puso un corazón de carne. Dice así, escuchen lo que aquel hombre dijo. Después de que Dios le tocó su corazón, le puso el corazón de hombre. El libro de Daniel, capítulo 4, versículo 14. Dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Escuchen el que sigue: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay que detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restaurado en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Escuchen cómo cierra el 37, hermanos. Ahora dice, ahora, cuando conoció al verdadero Dios, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo, dice, alabo y engrandezco al Dios de los ejércitos, dice. Le dio esta revelación, conoció al Dios de los cielos. Levanta tus ojos al cielo para que veas la grandeza de Dios, al Dios que tenemos, al Dios que le servimos. Dice la palabra de Dios que con su palabra hizo los cielos y la tierra. Con su palabra creó todo lo que tú miras. Dice la Biblia que del polvo hizo al hombre, le dio el soplo de vida, y fuimos creados conforme a su imagen y semejanza. Ojalá conozcamos a ese Dios que dice la palabra de Dios. Ojalá conozcamos un poquito a ese Dios para no pecar contra Él.
Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante. Que Dios nos ayude a seguir adelante fuertes y firmes en el Señor, amando a Dios sobre todas las cosas. Que Dios nos ayude. Dios es bueno. Vamos a pasar a la cena del Señor. Vamos a pasar a la cena del Señor. La semana pasada les compartí algo bien importante. Es cierto, cuando tomamos la cena del Señor, lo debemos de hacer, dice la palabra de Dios, que nos probemos a nosotros mismos, dice. ¿Saben quién puede participar de la cena del Señor? Los que esperan la venida de Cristo. Dice que cuando nosotros participamos la venida de nuestro Señor Jesús, anunciamos y es un testimonio de que esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Lo compartía el domingo pasado. Un día una hermana nos dijo que no estaba bien que nosotros participáramos de la cena del Señor así nomás. Dice, no, dice, hermano, usted tiene que avisar una semana antes, dijo, para que todos se pongan a cuentas y se vengan casi en ayuno. Y en verdad pensaba, les hice la pregunta la semana pasada, para todo aquel hombre y mujer que no toma la cena del Señor, que porque pecó, que porque me enojé con mi esposa y no soy digno de tomar la cena del Señor. Yo les hice la pregunta la semana pasada, si el Señor viniera en este momento, ¿te irías con el Señor o no? ¿Alguien sabe el día que va a morir? ¿Alguien de los que está aquí sabe el día, la fecha y la hora, el día que va a morir? ¿O alguien sabe el día que Jesucristo nuestro Señor de repente vendrá por su iglesia? La Biblia que yo leo dice que tenemos a un Dios lleno de misericordia. La Biblia que yo leo está en un versículo en el libro de Proverbios que dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice la Biblia que todos somos pecadores. La Biblia dice que aquel que dice que no peca es un mentiroso. Pero la Biblia dice que tenemos un abogado. Y esto no es para que salgas y vivas en pecado, no. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe que hay en nuestro corazón. Dios sabe que si tú sigues practicando el pecado porque te agrada el pecado. Decía la semana pasada que aquel que no participa de la cena del Señor es porque quiere seguir practicando el pecado aún. Porque la Biblia, la que yo leo, dice que tenemos un abogado. ¿Sabe cuánto tiempo tarda para que Dios te perdone? Cuando tú le confiesas el pecado. El que confiesa el pecado y se aparta, alcanza misericordia. Dios no te va a mandar para que hagas una manda. Dios no te va a decir, vete de rodillas a la catedral. No, Dios no te va a decir, date latigazos para que yo te perdone. No, ¿sabes qué? A Cristo nuestro Señor ya se los dieron. Dios no te va a decir, llévate una cruz cargada literalmente. No, Cristo ya lo hizo por nosotros. No vas a ser crucificado por nadie. A Cristo nuestro Señor ya lo hizo por nosotros, hermanos. Por eso le agradecemos al Señor. Por eso de repente cada mes participamos de la cena del Señor, recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor. Por eso el que guste, vamos a pasar. No lo digo esto para nada, solamente para que reflexionemos. Dice la palabra de Dios que todos los días tenemos que ponernos a cuenta. ¿Sabe por qué? Porque hoy puede venir nuestro Señor Jesús y vendrá por esa iglesia que lo está esperando todos los días, hermanos. Vamos el que guste participar de la cena del Señor, puede pasar, hacemos un círculo. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos que nos estaban viendo, que el Señor los guarde.